etapa o un estado fisiológico de semi-inconsciencia, la cual debemos tomar todos los seres humanos y además muchos de los organismos animales e incluso las plantas para poder recuperar en cierta forma y poder eliminar todos los residuos y desechos que se generan durante esa etapa de vigilia. Pero entonces se nos genera un problema, porque muchas veces podemos dormir excelente, sobre todo aquellas personas jóvenes, los sujetos que son en edades muy tempranas, pero en la medida que vamos avanzando en la edad, comenzamos a encontrar una serie de trastornos desde el punto de vista de descanso, que no nos permiten hacer esa recuperación adecuada y que nos va a degenerar en una serie de patologías. Aquí lo voy a pasar rápidamente, pues en este mapamundi es una infografía de las que se publican en internet y que fácilmente la encontramos, pero solo para mostrarles que la apnea obstructiva del sueño cada vez va adquiriendo una mayor relevancia. Si bien en estudios como por ejemplo el del grupo de Wisconsin se muestra que la prevalencia no es muy alta, sobre todo teniendo en cuenta el índice de apneas y hipopneas leve, sí vemos que en nuestro país, y lo quise resaltar en verde muy llamativo, en Colombia sí tenemos una alta prevalencia de acuerdo con las estadísticas de ASO-Neumocito y de la Sociedad Colombiana Cardiovascular. Recordemos un poco cómo es que se produce todo esto, este asunto del sueño. Resulta que nosotros tenemos un marcapasos natural que corresponde a la luz solar, que ahora desafortunadamente va siendo también reemplazada por estas luces artificiales e incluso las luces de nuestros celulares, nuestros teléfonos móviles y los computadores. Pero bueno, tomando en cuenta, naturalmente la luz solar es la que nos va a dirigir ese estado de actividad y estado de somnolencia. En el estado de actividad, básicamente va a actuar el cortisol, que es el que nos va a mantener activos y que va a producir una actividad muy grande a todo nivel, en diferentes funciones en nuestros órganos y sistemas. Y en la noche va aumentando los niveles de melatonina aproximadamente a las 6 de la tarde, 7 de la noche, lo que nos va indicando que el organismo debe entrar en un periodo de descanso o de reposo. Por lo tanto, nuestro sistema circadiano está dirigido básicamente por la señal sincronizadora que es la luz solar. Obviamente tenemos que quitar todas esas luces que nos activan, pero la luz solar sería la principal y que va a dar esos pulsos al marcapasos dentro de nuestro cerebro en el núcleo supraquiasmático y la vía efectora que sería el núcleo paraventricular y la glándula pineal, que es donde se almacena la melatonina. Por lo tanto, ya vamos adentrándonos mucho más en el tema, encontramos que la melatonina se interrelaciona con muchos de estas estructuras, órganos y sistemas, como podemos observar en esta diapositiva que es tomada de uno de los artículos de revisión. Y vemos que incluso está muy implicada con la producción o no, la modulación de citoquinas inflamatorias que nos podrían también ayudar o promover estados inflamatorios. Entonces, ya tomando todas estas explicaciones que di previamente, encontramos que es muy importante el sueño porque permite que el organismo entre en un periodo de reposo. Reduce la tensión arterial, reduce la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, gracias a la acción de algunos mediadores como leptina y grelina, también permite modular esa respuesta metabólica, disminuye esa respuesta a la insulina, reduce la temperatura distal, por eso muchos de nuestros pacientes no pueden dormir si no están adecuadamente abrigados, ya que la temperatura tiende a acumularse hacia las porciones centrales. También permite, y es algo muy importante ya que se interrelaciona con todas las demás funciones, la reparación neuronal, ya que durante la actividad que tenemos en el día se generan muchos productos de desecho que sin el descanso
no van a barrerse, entre comillas, y van a recogerse hacia los sifones que serían nuestros vasos linfáticos y los vasos venosos y tenderían a acumularse y pues no tendrían una adecuada función al día siguiente. Por eso es tan importante y se ha visto implicado en muchas de las enfermedades degenerativas y por acumulación en pacientes de edades avanzadas. Por lo tanto, es muy importante la reparación tisular. Voy a pasar rápidamente a ya un poco más específico lo que hacemos en un estudio de sueño. Entonces, es normal un himnograma como estos, en donde nosotros iniciamos con una fase de ensoñación, un sueño muy leve que se va cada vez profundizando más. En este himnograma se encuentran hasta cuatro fases de sueño, siendo las más profundas la 3 y la 4, y hasta llegar a la fase de movimientos oculares rápidos, que es en donde hay un máxima actividad similar a la que tenemos durante la fase de vigilia, pero que es la que es de más ayuda para el reciclaje de todos los elementos que se generan o productos de desecho en las neuronas. En esta siguiente diapositiva también quería mostrarles que no a todas las edades hay una gran diferencia, siendo muy activos los niños en edades preescolares, en edades escolares, son bastante activos, tendiendo a ser mucho más activos hasta avanzada la noche y durmiendo poco. Lo mismo ustedes jóvenes, dadas sus actividades de estudio, pues van a dormir un poco más tarde, mucho más si es estudiante de medicina, se acuesta uno a las 2, 3 de la mañana y duerme muy poquito, pero es para mostrarles que es completamente fisiológico estos cambios o estas interfaces entre sueño y vigilia. En las edades mucho más avanzadas y sobre todo empeoradas por comorbilidades, entonces van a estar saltando estos pacientes entre periodos de vigilia y somnolencia, sobre todo durante el día, durmiendo muy poco o teniendo un sueño de muy poca calidad y muy cortico. Paso rápidamente porque vamos a adentrarnos mucho más en el objetivo de esta charla, de esta presentación. Aquí solo quería mostrarles una persona que asiste a nuestra sala de sueño con un sueño completamente adecuado, que tiene 5 ciclos, las barritas de color café en la parte superior corresponden al himnograma con unas barritas verdes, se cuentan 5 o 6 aproximadamente, o sea que tiene un sueño adecuado, no muy eficiente porque esta persona presentaba mucho ronquido, pero sí era con las 5 o 6 ciclos completos de sueño que incluyen todas las fases y las fases de sueño de movimientos oculares rápidos o fase REM. En cambio, este paciente, un paciente de 49 años que asiste a nuestra consulta y que se le hace su prueba de polisomnografía, encontramos que tiene muchas interrupciones de su sueño, saltando entre fases 1 y 2, o sea, se ven unas franjitas amarillas, unas franjitas verdes, pero no vemos las franjas de color café que veíamos en el anterior himnograma, lo que nos indica que está muy alterado. En cuanto a la saturación, vemos aquí que están unas zonas mucho más anchas, lo que indica que hay periodos de desaturación que coinciden con apneas, hipopneas, es decir, eventos respiratorios que hacen que se interrumpa ese sueño. Este montón de barritas verticales corresponden a los ronquidos que le estaban interrumpiendo también el sueño y vemos que tiene un altísimo índice de apneas, hipopneas, creo que era de 72.1, si allá está, 72.1, muy elevado, como lo veremos más adelante en la clasificación. Bueno, no quería detenerme mucho en eso porque si no quitamos tiempo, vamos adelante, sigamos. Entonces, podemos observar que ese estado proinflamatorio que se genera gracias a la interrupción continua del sueño, como vimos en el paciente que acabamos de ver el himnograma, se observa que gracias a ese incremento de esas citoquinas y quimiosinas e interleuquinas que están circulantes, van a también activar otros puntos en donde también vamos a encontrar receptores. Por lo tanto, van a actuar sobre el tejido adiposo,
sobre la célula miocárdica, sobre los vasos también, generando muchas de las alteraciones gracias a esa gran actividad que se produce por un mal descanso. Aquí vemos en el recuadro rojito, encontramos muchas de estos mediadores que están implicados en ese estado proinflamatorio que encontramos en los pacientes con constantes alteraciones o microdespertares o interrupciones de su sueño, que no permiten que haya una adecuada reparación de tejidos a diferentes niveles. Por lo tanto, estos pacientes van a presentar una somnolencia diurna porque tienen un sueño de mala calidad debido a que se despiertan muchísimo durante la noche e incluso tienen microdespertares, lo que quiere decir que no abren los ojos, pero sí tratan de hacer mucho más superficial ese sueño. Es de mala calidad, va a generar al siguiente día una gran falta de concentración, somnolencia anómala que impide que estos pacientes tengan un buen desempeño en sus trabajos o en diferentes actividades diarias, promueve la inactividad física y va a generar, gracias al estado proinflamatorio, también la acumulación de tejido adiposo. Por lo tanto, ya tenemos un primer problema gracias a estas interrupciones del sueño o un sueño de mala calidad, sobrepeso, inactividad física, somnolencia, que se convierte en un círculo vicioso, lo cual se suma también al estado proinflamatorio que afecta otras células, inclusive el miocardio, que también por otros mecanismos se va a lesionar. Continuamos entonces. ¿Por qué se produce microdespertar? La obstrucción de la vía aérea, que puede ser por obesidad, por acumulación de grasa, por obstrucción mecánica en los casos de bocio, en aquellos casos en los cuales hay una alteración facial, entonces la vía aérea está parcialmente colapsada, lo que va a generar un aumento de la resistencia, es decir, tengo que hacer mucha fuerza para meter aire cuando estoy respirando. Si estoy despierto, no va a haber tanto inconveniente, pero cuando vamos a dormir, vamos a entrar en un estado de relajación parcial que nos va a empeorar este cuadro. Por lo tanto, va a incrementar la acumulación de CO2, va a entrar poquito oxígeno a nuestros pulmones y eso va a generar entonces que se eleven hasta un punto crítico esos niveles de CO2, de hipoxemia, que a su vez van a poner en alerta gracias a estímulos en quimios receptores a nivel del sistema nervioso central y van a hacer que le peguen un susto al paciente, es decir, lo van a tratar de despertar como síntoma de alarma para poder recuperar ese estado de respiración y volver a oxigenar. Esos pequeños microsustos que siempre les decimos a nuestros pacientes que van a hacerse la polisomnografía son los que van a la larga y durante años, si persiste este cuadro, a generar muchas otras alteraciones. Bueno, continuamos entonces con fisiopatología. Bueno, me devuelvo un poquito en esta diapositiva. Esto es lo que pasa en forma recurrente durante el síndrome de apnea del sueño durante toda la noche. La doctora mencionó el índice de apnea y hipopnea, es decir, cuántas veces hace apnea un paciente por hora. Y en eso nos clasificamos para leve, moderado, severo. Entonces, imagínense este mismo ciclo presentándose 10, 15, 20, 70 veces en una hora, hace que el trastorno cardiovascular sea muy importante. De ahí que es una de las primeras causas de consulta en apnea del sueño, la presencia de enfermedad cardiovascular. En cuanto a la fisiopatología de esta apnea del sueño, la principal causa es el depósito de grasa a nivel del cuello, generalmente asociada a la obesidad. Pero también se puede presentar por algunas malformaciones craneofaciales, o sea, no necesariamente por obesidad, sino por algunas otras alteraciones. Eso hace que durante el sueño y en el periodo en el que el paciente se relaja en el sueño, haya colapso faríngeo total o parcial, con un aumento en la resistencia a las vías respiratorias superiores y se presentan esos episodios repetidos de hipoxemia e hipercapnia. Esos episodios repetidos de hipoxemia producen un aumento en la activación simpática, por lo tanto da mayor riesgo de hipertensión, arritmia, enfermedad coronaria, SB. Pero también
hay que tener en cuenta que hay algunos trastornos endocrinos que pueden compartir algunos datos de la fisiopatología o que se pueden deteriorar el uno con el otro. El primero que quiero mencionar es la obesidad. Generalmente la principal asociación que encontramos en la apnea del sueño es la obesidad. Es uno de los factores de riesgo más importantes y se ha encontrado en 4 a 10 veces más incidencia de apnea del sueño en pacientes obesos que en personas con peso normal. ¿Por qué se producen estos pacientes? Porque hay debilitamiento de la musculatura faríngea y de todos los músculos alrededor del cuello, que se pueden producir tanto por factor mecánico como por factor humoral, asociado a algunas sustancias como grelina, adiponectina y leptina, que relacionadas con esa adiposidad regional. De ahí que es tan importante tener en cuenta en estos pacientes el perímetro cervical. Debe medirse en todos estos pacientes. La apnea del sueño, como lo había mencionado la doctora, fomenta una inactividad por somnolencia, por hipersomnio diurno. La inactividad hace que se aumente de peso y se vuelve un círculo vicioso. De ahí que la relación entre estas dos entidades es tan estrecha. En este caso, es importante tener en cuenta que no es solo el índice de masa corporal que nos diga que hay obesidad, la relación con la apnea del sueño. Es quizás más importante tener en cuenta el tipo de obesidad. Cuando tenemos una obesidad androide, es decir, el de forma de manzana, esta obesidad es la que más se relaciona con apnea del sueño. Esta, a su vez, está asociada con algunos factores hormonales. De ahí que las mujeres en etapa premenopáusica que tienen su obesidad más ginecoide están relativamente protegidas de la apnea del sueño y esa incidencia se iguala después de la menopausia. En la obesidad además se presentan algunas alteraciones bioquímicas, como por ejemplo que podemos encontrar aumento en la aldosterona y una disminución en la hormona de crecimiento, del factor de crecimiento insulínico, y eso hace que todos estos factores contribuyan a que esa obesidad abdominal, la androide, se asocie más a resistencia a insulina, a diabetes mellitus, y nuevamente volvemos a todo ese círculo vicioso. Hay una entidad muy importante que es el síndrome de ovario poliquístico. Este es un trastorno endocrino muy prevalente en las mujeres en edad reproductiva. Acordémonos que este ovario poliquístico se asocia con otras entidades como son obesidad, resistencia a la insulina y diabetes mellitus 2. Entre apnea del sueño y ovario poliquístico hay un factor común, que es entre apnea del sueño y ovario poliquístico hay un factor común, que es la obesidad. Y quizás es en estas pacientes que cursan con obesidad y que tengan sintomatología de apnea del sueño, de hipersomnio diurno, de fatiga, de cansancio fácil, donde tenemos que tamizar si existe o no apnea del sueño. No quiere decir que todas las pacientes con ovario poliquístico lo van a tener, pero por eso tenemos que ser tan sensibles en hacer un interrogatorio dirigido, y para eso tenemos escalas. La que más se utiliza es la de Epworth, para ver si hay hipersomnio diurno. Ahora, yo siempre les comento en clase que este Epworth tiene que tenerse como que tomarse con pinzas dependiendo de la actividad diaria del paciente. Si yo le hago el Epworth a los residentes, todos tienen un Epworth de 25/21, porque a todos les da sueño, porque todos trasnochan. Lo mismo si le hago esta escala a un vigilante, que su trabajo es nocturno. De ahí que hay que tomar muy bien el dato de hipersomnio diurno, porque no es solamente el sueño, sino también la fatiga, la falta de concentración, la pérdida de la memoria, datos adicionales. En este síndrome de ovario poliquístico, no solamente es el factor mecánico de la obesidad, sino que también está relacionada con las concentraciones séricas hormonales, y se ha encontrado que valores de testosterona superiores a 1.7 son predictor de apnea del sueño en pacientes con ovario poliquístico. Otra de las entidades que frecuentemente asociamos con apnea del sueño es el hipotiroidismo. No todos los pacientes con hipotiroidismo tienen apnea del sueño, y es más, comparten mucho de la sintomatología. Sin embargo, cuando sí encontramos esa relación, puede ser por varios motivos. Por ejemplo, que haya una alteración del control regulador de los músculos dilatadores faríngeos por neuropatía y depresión del centro respiratorio.
reducción en la fuerza muscular, especialmente la diafragmática, en el mixedema grave por obstrucción mecánica por la macroglosia y depósito de mucoproteínas en la vía aérea superior, y cuando hay bocio, pues evidentemente el tamaño del bocio también influye. No se conoce exactamente la incidencia de apnea del sueño porque es que a veces no tenemos clara la definición del hipotiroidismo, porque tenemos como un espectro entre hipotiroidismo clínico e hipotiroidismo subclínico. Entonces, como tenemos esa disparidad, los estudios no están claramente establecidos qué porcentaje de pacientes con hipotiroidismo sí cursa con apnea del sueño. Lo que les decía, hay mucha sintomatología que se comparte entre las dos entidades. Por ejemplo, el ronquido, la somnolencia, adinamia, cansancio, piel seca, dificultad para bajar de peso. Entonces se comparten mucho de las dos cosas. Entonces las preguntas que surgen es, ¿se recomienda hacer rutinariamente prueba de función tiroidea a todos los pacientes con diagnóstico de apnea del sueño? Solamente si hay síntomas o signos de disfunción tiroidea. No se hace a todo el mundo, no es costo-beneficio. No es rentable hacerle a todo el mundo, pero si tenemos un paciente con apnea del sueño y necesita una tiroidectomía por algún motivo, evidentemente hay que hacerle su seguimiento con pruebas tiroideas. Es más, se ha encontrado que en pacientes con mixedema, que tengan un hipotiroidismo muy fluido, muy evidente, y tienen una apnea del sueño, podíamos dar el rango de espera de tratar de hacer la suplencia hormonal antes de definir un tratamiento con presión de la vía aérea, con un CPAP, porque muchas veces mejorando el estado mixedematoso, que va a disminuir el edema, que va a mejorar su estado neurológico, va a ser suficiente para controlar la apnea del sueño y no va a necesitar un CPAP. Se recomienda realizar un estudio de sueño a todos los pacientes con hipotiroidismo clínico o subclínico o clínico, no. Tampoco es rentable, el polisomnograma no es un examen económico, pero tampoco se recomienda cuando haya diagnóstico de hipotiroidismo, excepto que la sospecha clínica sea alta. Sin embargo, pacientes adultos mayores con un alto riesgo cardiovascular, sí se les debe hacer. En esos pacientes sí se les debe hacer estudio del sueño. Otra enfermedad endocrina que quizás no es tan frecuente, pero que sí vemos, y digamos que la idea de hacer esta presentación surgió a raíz de un paciente acromegálico que me llevó a consulta con un síndrome de apnea severo del sueño. Aunque no es una entidad frecuente, sí se ve. La mayor parte de pacientes con acromegalia presentan apneas obstructivas asociadas a sus cambios morfológicos, a sus cambios craneofaciales. Es más, este paciente que les comento, se le encontró en parte de su evolución un gran tumor hipofisiario en el cual estaba invadiendo parte de senos paranasales y aún fosa nasal. Evidentemente el paciente tiene una apnea del sueño por un compromiso obstructivo, es un factor meramente mecánico, y si yo le pongo un CPAP a ese paciente no lo va a tolerar, porque no tiene por dónde recibir esa presión, porque tiene tapados los senos paranasales y la vía respiratoria superior. El manejo de él es quirúrgico. Pueden tener, la gran mayoría de esas apneas en estos pacientes son obstructivas, pero pueden tener parte de centrales por alteración sobre el centro respiratorio. Entonces realmente el tratamiento de la acromegalia hace parte del tratamiento de la acromegalia. Ya la apnea del sueño, dependiendo de la severidad y si hemos descartado un factor corregible, como en este caso la obstrucción de la vía aérea superior mecánica por el tumor. El tratamiento de la apnea puede mejorar la calidad de vida del paciente con acromegalia, mas no influye sobre la mortalidad o sobre el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. El síndrome de Cushing. Acordémonos que en el síndrome de Cushing tiene una asociación que ya la hemos venido mencionando en estas entidades como son obesidad, diabetes, y conlleva un 2.82 veces más riesgo de tener apnea del sueño. Esta es una pregunta que creo que más adelante tenemos que debatir con endocrinología, si es que a todos los pacientes con Cushing, por la frecuencia de coexistencia de las dos entidades, deberíamos hacerle un polisomnograma. Eso depende también
de la sintomatología y de las alteraciones cardiovasculares asociadas del paciente. ¿Por qué se produce? Porque hay acumulación de tejido adiposo en el cuello asociado a debilidad muscular. Eso hace que haya estrechamiento de la vía aérea superior en el sueño y evidentemente por eso va a desarrollar apnea del sueño. Diabetes mellitus. En la diabetes mellitus vamos a encontrar que hay resistencia a la insulina. Todo esto en la obesidad, en la apnea del sueño, vamos a encontrar resistencia a la insulina y disfunción del sistema nervioso autónomo que altera la estabilidad de la vía aérea superior. Lo hace a través de 3 vías. 1, la estabilidad de la vía aérea superior. 2, porque hay una respuesta de los quimiorreceptores alterada asociada a la hiperglicemia crónica, entonces responde menos a la hipoxemia. Y también la otra vía es por neuropatía autónoma, entonces se afectan los quimiorreceptores centrales y periféricos y eso hace que la apnea del sueño sea muy frecuentemente relacionada con la diabetes mellitus 2. Es más, se presenta en 24 hasta 86% más que en la población no diabética. También es tema de debate porque eso lo vienen discutiendo hace muchos años en varias guías de manejo de diabetes, si debe hacerse estudio de apnea del sueño a todo paciente diabético. Creo que depende del tipo de diabetes, creo que depende de la contextura del paciente, creo que depende del control metabólico antes de definir hacer un screening, que como les digo, no es económico. Esto es básicamente parte de lo mismo que en la apnea del sueño se aumenta la resistencia a la insulina y evidentemente puede empeorar el control metabólico de nuestros pacientes diabéticos y que además la apnea del sueño se considera una enfermedad proinflamatoria que hace que se agraven las afecciones a otros órganos como el tejido adiposo, el hígado, el páncreas, a través de sustancias que están mencionadas ahí abajo en el cuadrito rojito. En diabetes mellitus 1, la alta prevalencia no está relacionada con mayor índice de masa corporal, sino con la hiperglicemia, con el pobre control metabólico. Entonces, en diabetes 1 no vamos a tener muy en cuenta el índice de masa corporal. Es simplemente que se presenta por las alteraciones que ya habíamos mencionado de los quimiorreceptores y la respuesta alterada a la hipoxemia y a la hipercamia. La prevalencia de apnea del sueño moderada severa es de 10.3% en la diabetes mellitus 1, pero va aumentando de acuerdo a la duración de esta enfermedad. Realmente el control también depende más del control metabólico de la diabetes. En aldosteronismo primario, el exceso de tejido graso exacerba la apnea obstructiva del sueño y se presenta hipersecreción de aldosterona. Esto se hace básicamente porque en esta entidad hay un acúmulo de líquidos, especialmente a nivel de cuello, hay retención de líquidos a ese nivel y hace un factor mecánico también en la vía aérea. Además que la apnea del sueño puede inducir la activación del sistema renina-angiotensina. Entonces sí hay relación entre las dos entidades. No está claro que deba intervenirse la apnea del sueño en el aldosteronismo primario, si no es el trastorno de su enfermedad de base. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué hacemos. ¿Tratamos o no tratamos la apnea del sueño en los pacientes con enfermedades endocrinas? En la obesidad, definitivamente, la pérdida de peso contribuye al control de la apnea del sueño. Eso hace que se disminuya el colapso de la vía aérea superior, pero hay unos factores que nos dicen si va a persistir la apnea del sueño después de un manejo farmacológico o quirúrgico, especialmente si se empieza en edad mayor de 50 años, si tiene un índice de apnea severo, mayor de 30, prequirúrgico, si hay una pérdida excesiva de peso rápidamente o si hay hipertensión concomitante. Posiblemente estos pacientes sean los que responden más lentamente o no alcanzan a responder completamente y quizás aún después de la pérdida de peso tengamos que seguir con el manejo con un CPAP. En hipotiroidismo, definitivamente la terapia de suplencia hormonal es la que va a marcar la diferencia en la apnea del sueño. Excepto que haya pacientes muy sintomáticos de apnea del sueño, tendríamos que manejarlo con CPAP. Quiere decir, concomitan las entidades, quizás debamos buscarla, pero no necesariamente el tratamiento va a ser de la entidad adicional que es la apnea del sueño. En acromegalia, definitivamente
el tratamiento es el tratamiento de la entidad de base, al igual que en Cushing, que no hay ninguna literatura específica de manejar con CPAP. En la diabetes hay una mejoría modesta del índice de apnea en hipoxemia nocturna en pacientes que responden bien al tratamiento metabólico, aunque se ha visto que pueden responder mejor al tratamiento con insulina que con normoglicemiantes orales. En esta parte de las enfermedades endocrinas, las primeras conclusiones que tenemos que sacar es, uno, que la apnea del sueño es una enfermedad muy prevalente y que debe ser buscada no tamizando con polisomnograma, pero sí tenerla en mente y con el interrogatorio y el examen físico en pacientes con diabetes, con acromegalia, con Cushing, con hipotiroidismo. Además, este síndrome de apnea empeora la entidad endocrina, de ahí que es necesario también rastrear la apnea del sueño en estos pacientes. Y aunque el tratamiento con CPAP puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con apnea del sueño, el trastorno básico es de la entidad endocrina específicamente. Ahora sí queremos mostrarle un poquito de lo que estamos haciendo en la fundación en la parte de sueño. Aquí vuelve la doctora. Entonces, continuamos, queremos mostrar cuál es nuestra experiencia. Antes de iniciar con nuestra estadística, algunas de las cifras que se han publicado, esta es una cifra publicada por el Ministerio de Salud, año 2019, en donde podemos ubicar la prevalencia o las tasas de apnea obstructiva del sueño, van desde las más altas que están en grandes departamentos, Antioquia, Bogotá, Distrito Capital, Cundinamarca, son bastante elevadas. El departamento del Cauca tiene una tasa del 3.4, muy posiblemente porque tenemos algo de subregistro también, pero que cada vez ha ido pues incrementando, dado que esta es una patología que cada vez va adquiriendo mayor relevancia. En cuanto a nuestra experiencia, tenemos aquí en una estadística del año 2023 en nuestras causas principales de consulta neumológica, pues las principales alérgicas, incluyendo el asma. En segundo lugar se encuentra el EPOC, luego sigue en cuarto lugar la apnea del sueño, y eso que estamos hablando de 2023, para el 2024 y lo que llevamos de este año se ha incrementado muchísimo más. En cuanto a estadísticas comparadas con Colombia, encontramos que hipertensión arterial, los trastornos cardiovasculares asociados con hipertensión arterial y también con alteraciones miocárdicas están muy especialmente asociadas con apnea obstructiva del sueño. Vemos también en esta tabla la obesidad, diabetes y otras alteraciones como ACV. Nuestra estadística, pues aquí la podemos presentar, la pueden observar. Tenemos que algo que llama la atención, de un total de 175, bueno, ya anoche fueron otros 3 más, 178 pacientes, encontramos que la mayor cantidad de pacientes que acuden a nuestras salas de sueño son de sexo femenino. Hay que tener en cuenta que en su mayoría nuestras pacientes mujeres son ya de edades mucho más avanzadas, posmenopáusicas, y recuerden que el efecto hormonal ya termina en estas edades, entonces ya casi que iguala y supera comparado con la proporción de hombres que se realiza el estudio polisomnográfico. En esta gráfica de la derecha tenemos una distribución por edades y de acorde con la literatura mundial encontramos que todos los pacientes por encima de 40 años presentan una mayor incidencia de apnea obstructiva del sueño. De acuerdo con el índice de apneas y hipopneas, que es como nuestro termómetro en el cual nos permite medir la gravedad de esta entidad, entonces encontramos que el índice entre moderado y grave ocupa un buen porcentaje de nuestros pacientes, y hay que tener en cuenta que algunos de los pacientes
que acuden a la consulta son por otras causas. Entonces, por eso es que también caen dentro de los otros rangos. Teniendo en cuenta unos índices que aplicamos para tener una mayor orientación en cuanto a la apnea obstructiva del sueño de nuestros pacientes, siempre cuando ingresan a realizarse su estudio, se hacen unos cuestionarios que son el Edward, que es una clasificación que nos ayuda a medir el grado de somnolencia diurna, y a la derecha hay otra tablita que quiere decir o está relacionada con el índice de Stop-Bank, en el cual nos permite prever el riesgo de presentar o no ronquido asociado con otros factores de riesgo. Y podemos observar que casi todos, bueno, en su mayoría, 108 pacientes de los 175 presentan un Edward anómalo bastante alto, con una somnolencia muy grande, somnolencia diurna bastante grande. Y en cuanto al índice de Stop-Bank, encontramos en nuestros pacientes que presentan un riesgo entre intermedio y alto, lo que también nos apoya muchísimo más la patología relacionada con apnea obstructiva del sueño. Tenemos acá esta clasificación en la que también pudimos detectar las comorbilidades de nuestros pacientes, encontrando que en su mayoría, un 38 pacientes de 175 tenían hipertensión arterial, 35 pacientes solo apnea obstructiva del sueño y que formaban parte de un estudio con otras comorbilidades, por lo tanto no podíamos determinar si habían o no, estaban apenas en periodo de estudio. 17 pacientes con obesidad, 17 pacientes con trastornos endocrinos. Aquí me detengo un poco, importante, la mayoría de las pacientes eran mujeres con hipotiroidismo, solo 2 pacientes tenían antecedentes de bocio, 2 pacientes con antecedente de CA de tiroides y otros trastornos menos frecuentes como síndrome de Cushing. Y en menor porcentaje, pues otro tipo de alteraciones o comorbilidades como la cardiopatía, ACV y otras, entre ellas pues alteraciones inflamatorias o trastornos de tipo reumatológico. Como conclusiones con relación entonces a lo que este tema que nos atañe hoy, encontramos que las apneas y los microdespertares recurrentes están muy implicados en la activación de vías inflamatorias. Además que recuerden ustedes que esas vías inflamatorias hacen que se produzca también el despertar de otras afectaciones en otros órganos y sistemas, la activación simpática que está muy asociada con estos microdespertares, el estrés oxidativo que se deriva de todos estos elementos que se unen y hacen que se produzca una cierta predisposición especial para otros trastornos inflamatorios. No los quisimos mencionar porque se nos alargaba mucho, pero es muy frecuente la asociación también con colitis ulcerativa, con enfermedades autoinmunes que se disparan también, pero en nuestro caso específicamente la desregulación metabólica es muy frecuente como resultado de la unión de todos estos elementos. Es muy importante que recuerden también que la obesidad es un trastorno que está muy frecuentemente asociado con apnea obstructiva del sueño, ya sabemos por los motivos que mencionamos anteriormente, y que es muy importante hacer seguimiento. Y también es muy importante, y le explicamos también a nuestros pacientes durante la consulta y durante las pruebas, que este no solo es un manejo de un solo especialista, sino que es un manejo multidisciplinario para poder tratar de atacar todos estos factores que podemos alterar. Hay algunos que lamentablemente no los podemos manejar, pero los que podemos trabajar deben ser a través de ese equipo multidisciplinario. La asociación de efectos de la obesidad y su participación en otros procesos, gracias a la intervención de estas vías inflamatorias, pues es uno de los objetivos principales, el control de todos estos elementos. Es muy importante
Si bien nuestros pacientes llegan como parte del estudio, la polisomnografía y están pendientes otros análisis, pero es muy importante hacer una adecuada historia clínica, tratar de orientar mucho mejor las comorbilidades para poder establecer este tipo de asociaciones y en lo posible tratar de controlar esos factores. Los estudios pues están muy enfocados en identificar y plantear todos estos marcadores diagnósticos. Hay muchos que están todavía como en estudio, están en investigación, pero si podemos establecer una secuencia de estudios o de análisis, pues nos facilitaría muchísimo más el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, que son cruciales para la prevención de la misma. Bueno, muchísimas gracias por su atención.